Cuando cumplió 74 años, Dolores ya no esperaba sorpresas de la vida. Viuda desde hacía más de una década, mantenía una rutina silenciosa en su casa del barrio de Palermo, Buenos Aires. La misma casa de 2 pisos que ella y el difunto marido, Julio, habían comprado en 1973 con el dinero de la indemnización de él como obrero. Las paredes estaban marcadas por el tiempo, pero cada grieta contaba una historia. Desde que Julio partió, ella se ocupaba con pequeñas tareas: cuidar las plantas, alimentar a los pájaros que venían a la ventana y de vez en cuando recibir breves visitas de sus hijos, Esteban y Mariana. Ambos siempre con prisa, siempre con consejos sobre cómo la vida sería más fácil si ella aceptara ayuda. En los últimos meses, los dos comenzaron a insistir en algo que, a primera vista, parecía razonable: regularizar la situación de la casa. «Ya te estás poniendo vieja, mamá», decía Esteban, con un tono dulce que no concordaba con la impaciencia en sus ojos. «Es mejor dejar todo a nuestro nombre para evitar burocracias después». Mariana reforzaba: «Solo queremos facilitar. Nadie quiere quitarte nada». Dolores sonreía, ofrecía té y decía que lo pensaría. Pero por dentro algo se agitaba. Un recuerdo antiguo de su madre, repitiendo que cuando todos parecen muy preocupados por tu futuro, presta atención a lo que están haciendo en el presente. Aquella noche, después que los hijos se fueron, Dolores se sentó a la mesa con los papeles que dejaron y leyó, línea por línea, con calma y atención. Dolores nunca había estudiado Derecho, pero sabía leer con más atención de lo que los hijos imaginaban. Mientras el reloj de la cocina marcaba las 2:14 de la madrugada, sacó un bolígrafo azul del estuche de costura y redactó a mano, con letra firme, una cláusula en el pie de página de la tercera hoja. Cualquier alteración, venta o cesión de este inmueble dependerá exclusivamente de la autorización expresa y registrada de la actual residente, Dolores Martínez, mientras viva. Luego, rubricó al lado: la caligrafía, entrenada durante décadas rellenando cuadernos de la iglesia, era clara e inconfundible. Sabía que, en términos legales, las cláusulas manuscritas prevalecen sobre fragmentos impresos cuando están debidamente firmadas, algo que había aprendido en una conversación casual con el marido de su vecina, que era notario. A la mañana siguiente, entregó los papeles a los hijos como quien entrega una bandeja de galletas, tranquila, sin ceremonia. Esteban los recogió sin releer. «Sabía que usted entendería», dijo, ya levantando el celular para enviar un mensaje a alguien que Dolores no pudo ver. Mariana abrazó a la madre de forma protocolar y comentó sobre una posible reforma en la habitación trasera. Dolores solo sonrió, observando a ambos salir apresurados. Después que la puerta se cerró, suspiró con fuerza. Eso no era una venganza, era un límite, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, había aprendido a ponerlo. Esteban y Mariana no volvieron esa semana. Dolores supo, por la vecina Clara, que los habían visto entrando en una inmobiliaria en la avenida principal. La noticia no la sorprendió. Pasó los días siguientes en silencio, regando los helechos y reorganizando las fotos antiguas que guardaba en cajas de zapatos. En una de ellas encontró un retrato de cuando Esteban era pequeño, con el cabello pegado de sudor y los ojos brillando de orgullo por haber aprendido a andar en bicicleta. Miró largamente la imagen. ¿Qué había pasado con ese niño? Pensó en llamar, pero desistió. Hay heridas que no se curan por teléfono. 2 semanas después, Mariana apareció sola, fingiendo normalidad. Trajo una tarta de manzana del supermercado, como quien intenta mantener apariencias. «Queremos aprovechar mejor la casa, mamá». Esteban pensó en reformarla y alquilarla mientras no decidimos qué hacer. Dolores la escuchó sin interrumpir, solo removiendo el té con calma. Cuando la hija terminó, se levantó despacio, fue al armario y tomó una copia de los papeles firmados.
Abrió en la tercera página, señaló la cláusula y dijo: «No hay nada que decidir sin mí». Mariana se quedó muda unos segundos. Luego intentó reír. «¿Tú escribiste eso?». Dolores confirmó con un asentimiento, y por primera vez la hija no supo qué responder. En los días que siguieron, el silencio fue más cortante que cualquier grito. Ni Esteban ni Mariana llamaron. Dolores tampoco buscó. Comenzó a frecuentar más veces la plaza cerca de su casa, donde reencontró a otras mujeres de su edad. La mayoría también viudas, también con hijos ausentes o ingratos. Cada tarde compartida en el banco de cemento, entre tazas de té e historias antiguas, Dolores se sentía menos sola. Una de ellas, Leticia, había sido profesora de historia y ahora organizaba círculos de conversación sobre envejecer con dignidad. «No somos invisibles», decía con una convicción que movía algo profundo en Dolores. Fue en uno de esos encuentros que conoció a Vera, una señora de ojos atentos y cabello blanco como algodón. Vera escuchaba más que hablaba, pero cuando abría la boca, sus palabras iban directo al punto. Al saber de la cláusula que Dolores había escrito, apretó su mano y dijo: «No tienes idea de lo que acabas de hacer. No solo por ti, por todas nosotras». Aquella frase quedó resonando dentro de ella durante días. Dolores comenzó a comprender que el gesto, aunque silencioso, era un hito. No era solo salvar una casa, era salvarse de toda una vida de consentimientos forzados. En la tercera semana tras el silencio, apareció Esteban. No tocó la puerta con afecto, sino con urgencia. Tenía una carpeta bajo el brazo y una arruga de irritación entre las cejas. Dolores lo recibió en el balcón, sentada con una manta sobre las rodillas y un libro abierto en el regazo. Él ni intentó disimular. «¿Qué historia es esa de cláusula, mamá? El abogado dijo que la venta está bloqueada. Esto va a complicar todo». Dolores lo miró con la serenidad de quien no debe explicaciones. «¿Complicar para quién, hijo?». Esteban se pasó la mano por la cara, visiblemente frustrado. «Íbamos a usar el dinero para una oportunidad, una casa en la sierra». Mariana ya dio la señal. La madre solo asintió. «Olvidaron que esta casa tiene toda mi vida dentro. No es un activo». Esteban se fue con la misma prisa con la que llegó, pero por primera vez, sin llevarse nada. Dolores volvió a sentarse con el grupo en la plaza esa tarde y compartió lo ocurrido. Leticia, sonriendo con los ojos, comentó: «No rompiste lazos, pusiste una cerca». Y las otras concordaron, cada una recordando las veces en que habían silenciado para evitar conflictos con hijos o nietos. Era como si, allí en ese grupo, cada mujer estuviera aprendiendo a escucharse de nuevo. Dolores salió de ese encuentro con un sentimiento extraño. Por primera vez en años, no se sentía en deuda con nadie. La nieta Camila fue la primera en aparecer después de días de tensión. Tenía 22 años, estudiaba arquitectura y siempre tuvo un cariño especial por la abuela. Cuando niña, pasaba las vacaciones en esa casa, donde montaba cabañas con sábanas y escuchaba historias de cuando el mundo era en blanco y negro. «Abue, mi mamá dice que fuiste injusta, pero yo quería escuchar de ti». Dolores sirvió 2 cafés y se sentaron en el balcón. Sin rencores, ella explicó lo que pasó, lo que sospechó y lo que decidió hacer. Camila escuchó todo en silencio. Cuando la abuela terminó, sostuvo su mano y dijo: «Si fuera yo, haría lo mismo. Tienes razón, solo que no puedo decirles eso todavía». Esa tarde Camila se quedó más que de costumbre. Ayudó a la abuela a organizar documentos antiguos, digitalizar papeles e incluso crear una nueva contraseña para el correo electrónico, algo que Dolores aún se resistía a usar. Durante esas horas juntas, algo se reconectó entre ellas. No era solo nieta y abuela, era como si 2 generaciones de mujeres hubieran firmado un pacto silencioso de lucidez y protección. Al irse, Camila se volvió en la puerta y dijo: «Me enseñaste más hoy que en todos los años de escuela». Dolores cerró la puerta despacio, con los ojos llenos,
pero no de tristeza. Era alivio. Con el paso de los días, Dolores comenzó a cuidar la casa con otra mirada. Ya no como quien preserva un pasado, sino como quien construye un nuevo espacio de permanencia. Pintó sola una de las paredes del cuarto, cambió las cortinas de la sala y con ayuda de Camila instaló un pequeño tendedero de luces en el balcón. No necesitaba grandes reformas, necesitaba presencia. Empezó a invitar al grupo de la plaza a pequeñas reuniones los sábados por la tarde. Llamaron eso círculo de escucha, donde cada una llevaba un recuerdo, un té o solo un silencio para ser acogido. Por primera vez en mucho tiempo, esa casa parecía llena de verdad. Mientras tanto, Esteban y Mariana siguieron intentando revertir legalmente la cláusula. Intentaron invalidar el manuscrito, sugirieron que la madre había sido influenciada, llegaron a alegar confusión mental. Pero Dolores ya se había anticipado, registró copias autenticadas, comunicó a un abogado de la Defensoría Pública y habló con la trabajadora social de la subprefectura. Ninguna medida era agresiva, solo firme. Cuando el oficial de justicia archivó el proceso por falta de base legal, Mariana llamó llorando. Dolores atendió, escuchó en silencio y dijo solo: «Estoy bien, hija. Espero que tú también estés». Luego colgó. Por primera vez no sintió culpa. El grupo de mujeres que antes se reunía en la plaza comenzó a ver en la casa de Dolores un verdadero refugio. Las conversaciones iban más allá de hijos y nietos. Hablaban sobre elecciones que nunca pudieron hacer, amores que dejaron pasar, miedos que cargaron en silencio. Una tarde, Vera trajo una caja con cartas que había escrito para sí misma a lo largo de los años. Leyó una en voz alta, con voz firme, y todas quedaron en silencio. Luego fue Dolores quien habló. Contó el día que firmó los papeles y sintió por primera vez que su vida estaba en sus propias manos. «No es rebeldía», dijo, «es supervivencia». Camila, cada vez más presente, comenzó a registrar los encuentros de la abuela con el grupo. «Quiero hacer un proyecto con esto. Estas historias necesitan ser escuchadas», explicó. Dolores se sorprendió, pero apoyó. La nieta fotografió los objetos de la casa, los cuadernos con recetas, las notas escondidas entre las páginas de libros antiguos. Era como montar un museo de afectos. Un día, mientras organizaban todo en la mesa de la cocina, Camila se detuvo y dijo: «¿Prometes que, cuando sea mayor, me recordarás que yo también puedo decir no?» Dolores sonrió y respondió: «No hará falta, tú sola lo recordarás». La repercusión del proyecto de Camila sorprendió incluso a Dolores. La universidad aprobó la propuesta como trabajo de extensión y pronto el grupo fue invitado a participar en un círculo de conversación en un centro cultural local. En el día de la presentación, Dolores usó su vestido azul oscuro guardado para ocasiones especiales y recogió el cabello con una pinza que pertenecía a su madre. Cuando subió al pequeño escenario improvisado, sintió las manos temblorosas, pero la voz firme. Contó su historia frente a jóvenes atentos y mujeres emocionadas. No habló con rabia ni con rencor, habló con claridad, y al terminar, recibió una salva de aplausos que la hizo sentir por primera vez realmente vista. Aquella noche, al volver a casa con Camila, se sentó en la cama y tardó en quitarse los zapatos. Estaba exhausta, pero llena. Recordó una frase que escuchaba mucho en la juventud: «Mujer decente no causa problemas». Sonrió, moviendo levemente la cabeza. Si eso era ser problema, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Llamó a Vera antes de dormir y dijo: «Gracias por recordarme que todavía hay tiempo». Al otro lado de la línea, Vera solo respondió: «Siempre pensamos que ya hemos terminado de nacer. Pero hay cosas que solo nacen cuando nos elegimos». Con el tiempo, Mariana empezó a mandar mensajes esporádicos, primero preguntando por recetas, luego enviando fotos antiguas de familia. Dolores respondía con amabilidad,
pero sin prisa. Sabía que el cariño verdadero no se reconstruye con prisa ni con remordimiento. Esteban, en cambio, permaneció distante. No volvió a buscar, ni dio señales de arrepentimiento. Y Dolores, por primera vez, no intentó reparar el silencio de los demás. A veces, el amor necesita distancia para reorganizarse, comentó una vez con Leticia, mientras tomaban té de hibisco en el patio. Y Leticia respondió, y a veces necesita un fin para abrir espacio a lo nuevo. La casa también cambió. No físicamente. Aún había grietas en las paredes y olor a café en el pasillo, pero cambió de alma. Se convirtió en un espacio de acogida, de memoria y de futuro. Camila trajo compañeros de curso para entrevistar a las mujeres del grupo, que ahora se autodenominaban las inéditas. Era una broma, pero cargaba verdad. Mujeres que habían sido tantas cosas, madres, esposas, cuidadoras, pero nunca protagonistas de su propia historia. Dolores las observaba, a veces desde lejos, a veces desde dentro, y se reconocía en cada risa tímida, en cada pausa cargada, y sentía orgullo, un orgullo sin culpa. Una tarde de viernes, mientras preparaba pan casero, Dolores recibió una visita inesperada. Era Mariana, sola, con los ojos hinchados y una expresión contenida. No había bolsas ni excusas ensayadas, solo ella. Se sentaron a la mesa y por un tiempo ninguna de las dos dijo nada. Mariana fue quien rompió el silencio. Tenías razón, mamá. Nos pasamos de la raya. Dejé que Esteban me arrastrara en una idea que nunca fue mía. Dolores escuchó con atención. Necesitaba decirte esto mirándote a los ojos. No sé si me perdonas, pero necesitaba venir. Dolores no respondió de inmediato. Solo sostuvo la mano de la hija con firmeza. Y allí quedó. En los días siguientes, Mariana volvió otras veces. No con la frecuencia de antes, pero de forma más verdadera. Traía pasteles simples, ayudaba a barrer el patio, escuchaba las historias del grupo. Nunca volvieron a tocar directamente el tema de la casa, y tal vez ni siquiera fuera necesario. La presencia, ahora, hablaba más que cualquier justificación. Dolores sabía que las cosas no volverían a ser como antes, y eso estaba bien. Lo que existía ahora era más honesto, más maduro, y era suficiente. A veces, cuando Mariana se iba, Dolores se quedaba unos minutos sentada en el sofá, mirando la puerta cerrada, respirando hondo. No era paz completa, pero era un comienzo sólido. Dolores comenzó a escribir un diario, no con intención de publicarlo, sino para sí misma. Cada página era un desahogo, un paso más en la reconstrucción de su voz. Registraba pequeños detalles. El aroma del café recién hecho, el sonido lejano de la radio de la vecina, las conversaciones en el círculo de mujeres. También escribía sobre el peso de los días difíciles, la sensación de invisibilidad y el miedo que sintió al firmar los papeles. Pero, sobre todo, escribía sobre la fuerza que descubrió en sí misma, aquella que hizo deslizar la pluma en el papel en medio de la madrugada, creando la cláusula que cambió su historia. El diario se convirtió en un refugio, un espacio donde Dolores no necesitaba agradar ni justificarse. Poco a poco, las palabras fueron tomando forma, convirtiéndose en cartas que nunca enviaba, recuerdos que guardaba para el futuro. En una noche clara, mientras escribía a la luz de una vela, se dio cuenta de que ya no estaba atrapada en el pasado ni en los errores de sus hijos. Había un nuevo tiempo naciendo allí, hecho de límites, elecciones y amor propio. Sonrió, cerró el cuaderno y se fue a dormir. Por primera vez, sintió que la casa era realmente suya. El invierno llegó, y con él una calma diferente. Dolores pasaba las mañanas cerca de la chimenea, entre el calor de las llamas y el silencio confortable de la casa.
Recibía llamadas de Camila, que contaba sobre las clases y los proyectos, y también de las amigas del grupo, que intercambiaban recetas y consejos. La soledad, que antes parecía un peso, ahora tenía espacio para ser acogida. Dolores aprendió que estar sola no era lo mismo que estar en soledad. Allí, en esa casa con la cláusula escrita a mano, construía una nueva forma de estar en el mundo, menos dependiente de los demás y más fiel a sí misma. En un día particularmente claro, Dolores recibió una invitación inesperada. El ayuntamiento organizaba una exposición sobre mujeres de la comunidad que habían transformado sus vidas después de los 60 años. Sin dudarlo, decidió participar. Preparó un pequeño discurso, eligió una blusa roja que apenas ocultaba un poco de timidez y llevó consigo algunas fotos del grupo y una copia de los papeles con la cláusula. En el evento, rodeada de miradas curiosas y sonrisas amables, contó su historia sin rodeos. Vio que su relato tocaba otras vidas y en ese momento sintió que la batalla silenciosa estaba lejos de ser solo suya. El regreso a casa esa noche fue tranquilo, con la sensación de misión cumplida y un corazón más liviano. Camila la esperaba con una sonrisa en el rostro, ansiosa por escuchar los detalles. Dolores compartió lo que había dicho, las reacciones de la gente, la fuerza que sintió al contar su verdad. La nieta la abrazó con cariño y dijo: «Eres una inspiración, abuela. Quiero que todos lo sepan». Fue un momento simple, pero lleno de significado. Dolores se dio cuenta de que no necesitaba grandes aplausos para reconocer su propio valor. Bastaba saber que estaba construyendo algo duradero. En los días siguientes, la casa se llenó de un nuevo ritmo. Camila ayudaba a Dolores a crear un pequeño espacio de lectura, con libros que hablaban de historias de mujeres reales, derechos y libertad. El grupo de amigas seguía reuniéndose, ahora con más historias para contar, más fuerza para compartir. Dolores, que un día temió perder su casa para quienes decían cuidarla, descubrió que al proteger su espacio, había encontrado un camino para proteger también su voz, su historia y su dignidad. El tiempo seguía pasando y Dolores sentía que había vuelto a florecer, no por la casa, esa ya era suya desde el principio, sino por el valor que encontró al decir no, cuando todo parecía pedir silencio. La cláusula manuscrita, simple y firme, se había transformado en símbolo de su libertad conquistada. Más que proteger paredes, guardaba el alma de una mujer que finalmente se atrevió a elegirse a sí misma. Y esa elección reverberaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra dicha sin miedo. En la última tarde de otoño, Dolores y Camila se sentaron en el balcón para ver el atardecer. El cielo se pintaba de naranja y púrpura, y un silencio tranquilo los envolvía. La abuela, con una leve sonrisa, se volvió hacia la nieta y dijo: «Perdonar no es olvidar, querida. Es reconstruir con nuevas reglas». Camila sostuvo su mano y respondió: «Y tú me enseñaste a nunca aceptar menos de lo que merezco». La casa, ahora viva, no era solo un refugio. Era testigo de un camino de superación, dignidad y amor propio. Y así, el ciclo continuaba, más fuerte, más justo y lleno de esperanza.